Y bueno, sobre este mismo tema, el entrenamiento que reciben los integrantes de las Fuerzas Armadas en México llega incluso a desafiar los límites de sus capacidades. ¿Quieres saber por qué? Saray Mariscal nos trajo esa historia, conózcala. A sus 20 años, Tania pertenece a la Brigada de Fusileros Paracaidistas de la Secretaría de la Defensa Nacional. Con pasión y esfuerzo, se prepara en el curso básico de paracaidismo. Me llama mucho la atención la adrenalina y todo lo que se hace aquí, porque es una actividad muy bonita y aunque parece muy peligrosa, es una experiencia que uno se lleva muy padre. La preparación comprende 4 fases de fuselaje, donde se les adiestra desde abordar la aeronave hasta las acciones que deben tomar en caso de alguna falla durante el despegue o en la zona de salto. En la torre, aprenden la posición correcta para abandonar la aeronave, evitar lesiones o que la cinta estática se enrede en alguna parte del cuerpo. En arneses se les enseña cómo desplazarse y no chocar en el aire con sus compañeros. Realizar caídas en diferentes escenarios como en árboles, en agua, en cables de alta tensión, entre otros. Y en la caída fija aprenden 5 puntos de contacto para proyectar el 100% del impacto y distribuir una caída en todo el cuerpo. Son 164 elementos que se encuentran en adiestramiento. Esta es su 4ª semana. La próxima semana se encontrarán en la base aérea de Santa Lucía, donde deberán realizar 5 saltos con paracaídas de cinta estática. Con esta preparación, ellos ya podrán obtener el reconocimiento de paracaidistas. Todos deben concluir las 2 etapas de tierra y lanzamiento con paracaídas exitosamente. Están preparados para realizar saltos en cualquier parte del mundo, en cualquier parte del ámbito geográfico de la República. El personal está capacitado para poder realizar saltos de paracaídas estática. Como Tania, sus compañeros están decididos a desafiar el límite de sus capacidades. Porque tú ves que no te sale y es donde más te aferras y haces que te debe de salir y hasta que no te sales cuando te das por vencida. Después de esto, los elementos tienen la oportunidad de hacer varias especializaciones como curso de doblado, de precursor de salto aéreo, de maestro de salto, entre otros. Este 19 de febrero, la Secretaría de la Defensa Nacional celebra el Día del Ejército Mexicano. En las imágenes Andrés Brito, Saray Mariscal, 21 Noticias.